Hola, hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles en este domingo de información 28 de agosto del 2022. Vámonos con las noticias del presidente de la República, y es que el día de ayer en Nayarit da un anuncio muy importante para proteger a la CFE. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate aquí porque esto es México Informa. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. En su visita a la subestación Nuevo Vallarta de la Comisión Federal de Electricidad CFE en Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal impulsará un mecanismo legal enfocado a evitar las privatizaciones en esa empresa pública. Recordó que en los gobiernos anteriores, las empresas privadas tenían privilegios que marginaban a la CFE, por lo que el rescate promovido en la actual administración a la comisión procura la igualdad de competencia. El mandatario explicó también que en los gobiernos neoliberales se emplearon recursos públicos en la adquisición de fibra óptica para la conectividad telefónica y de Internet, y se cedió a particulares limitando el servicio a ciertos sectores de la población. Durante su encuentro con las y los trabajadores de la CFE en Bahía de Banderas, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la adquisición del 61% de la infraestructura de la empresa Altán Redes ayudará a ampliar la cobertura de Internet hasta las comunidades más apartadas. Debido a la deuda de Altán con la banca de desarrollo, el Estado podrá disponer de infraestructura satelital, fibra óptica y redes para consolidar el proyecto de Internet para todos. El jefe del Ejecutivo reiteró que gracias a estas acciones y con la participación de la CFE y los ingenieros militares, los pueblos marginados del país contarán con acceso a Internet. Estar comunicados nos fortalece como nación. Para el Gobierno de México es prioritario que todas las mexicanas y los mexicanos nos conectemos mediante una red de última generación, acercando las grandes ciudades con los poblados más remotos y reduciendo la brecha digital en México. Para ello, ha puesto su confianza en la CFE para instalar 2.800 antenas en todo el país, las cuales requieren sitios físicos y torres de servicio, para que a través de unidades de radio base se capte nuestra señal como usuarios y la envíe hacia la red para que lleven las distintas comunicaciones a sus destinos, sean de voz o de datos. En Nayarit instalaremos 64 antenas, en Jalisco 75 y en Colima 9. Y mantendremos un monitoreo 24/7 de la infraestructura involucrada, y en caso de falla se activará una alarma. Cuando se trate solo de un error de software, este podrá solucionarse de manera remota. Para cualquier otro caso, personal calificado acudirá al sitio en el menor tiempo posible para repararla. Estamos en escuelas, plazas y sitios remotos brindando electricidad e Internet para el progreso de México. Esto permitirá ofrecer una red accesible y veloz, así como servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro. Pero principalmente, permitirá garantizar el derecho para acceder a las tecnologías de información y comunicaciones, fundamental para el desarrollo de chicos y grandes y para mantener contacto con nuestros familiares que nos impulsan a ser mejores. Nos congratula ser partícipes de este proyecto de nuestro presidente, dando muestra de la vocación social que da sentido a nuestra querida CFE. CFE, iluminando y comunicando para el bienestar de México. Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, me da mucho gusto, la verdad, estar con ustedes, porque estamos llevando a cabo una transformación con la participación de nuestro pueblo. No se podría transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción, de privilegios, sin el respaldo
del pueblo. Y también no se podría contar con el respaldo del pueblo si no hay un plan atrevido en beneficio del pueblo. En nuestra historia han habido gobernantes de muy buenos sentimientos que han fracasado, aunque son mártires, héroes, y fueron derrotados en su momento, aunque después trascendieron y, como ya dije, son parte de nuestra historia, porque aunque eran muy buenos y le tenían un profundo amor al pueblo, no supieron cómo apoyarse en el pueblo para llevar a cabo los cambios, las transformaciones. Un ejemplo es el de el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Él, a pesar de venir de una familia de hacendados, enfrenta a la dictadura porfirista y convoca al pueblo. Fíjense el valor de ese hombre, a tomar las armas un 20 de noviembre de 1910, y hasta en el manifiesto pone la hora, a las 6 de la tarde, para derrocar el porfiriato. Y él quería, y ese era su lema, la democracia, sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades, sufragio efectivo, no reelección, porque Porfirio Díaz llevaba 34 años en el poder. Fíjense, nuestro desdichado país, cuánto ha padecido en lo político. 3 siglos fuimos colonia de la monarquía española, 300 años. Se logra la independencia política, el surgimiento de este hombre bueno que se adelantó a su tiempo, que buscaba que México fuese un país libre y democrático. Sin embargo, no pudo o no supo cómo apoyarse en el pueblo. En ese entonces, la demanda de los campesinos era de que se les devolvieran sus tierras que les habían arrebatado los hacendados. Y al principio se llevaron bien Madero y Zapata, pero los que rodeaban a Madero se encargaron de dividirlos y no se pudo lograr la alianza para que, haciendo justicia a los campesinos, devolviéndoles sus tierras, Madero contara con una base social que lo respaldara. No se pudo y se quedó en el aire, sin apoyo popular. Y por eso los militares más terribles del antiguo régimen lo apresan siendo presidente en Palacio Nacional, lo tienen 5 días detenido en la intendencia del Palacio Nacional, y en una madrugada a él y al vicepresidente los sacan y los asesinan de manera vil, cobarde. Esto nos da mucha tristeza porque estamos hablando de un hombre bueno y son de las manchas que no se borran en la historia política de nuestro país. Pero al mismo tiempo es una lección, una enseñanza. Si queremos transformar, necesitamos apoyarnos en el pueblo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No solo para sostener el proyecto de transformación, sino por convicción, por ideales, por principios. Nosotros no somos ambiciosos vulgares,
Nosotros luchamos por ideales, por convicciones. Nosotros sostenemos que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Lo demás, el poder es parafernalia, fantochería, materialismo, ni siquiera es felicidad, porque ni el poder ni el dinero dan felicidad completa, a lo mejor de manera efímera, transitoria. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Entonces, nuestro proyecto se inspira en eso. Son convicciones, pero también, pues, conocemos la historia, que es la maestra de la vida, y nos sirvió también luchar durante muchos años. Pero miren lo que es gobernar para el pueblo y para la nación. Cuando llegamos, dijimos, no va a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz. Y lo hemos cumplido ya casi 4 años. Dijimos incluso, no va a aumentar en términos reales. ¿Qué significa esto? Que sí aumenta de acuerdo a la inflación. Bueno, pues ni siquiera ha habido ese aumento. Se ha quedado abajo el pago de el servicio de luz y el costo de las gasolinas y del diésel. ¿Qué hicimos desde que llegamos? Levantar a Pemex, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, sin perder tiempo. En Pemex, ya el año que viene, vamos a ser autosuficientes. Ya no vamos a comprar la gasolina ni el diésel en el extranjero. Se va a producir toda la gasolina en México. Y esto va a garantizar que no aumenten los precios. Y no tengo mucho tiempo, además ando un poco afónico para hablar más, pero decirles que ustedes nos han ayudado mucho, nos han apoyado para el rescate de la industria eléctrica. Y así como hablaba yo de Madero, no hay que olvidar a General Cárdenas, que fue el creador de la Comisión Federal de Electricidad, un buen presidente, y no olvidar a otro buen presidente, Adolfo López Mateos, que fue el que nacionalizó la industria eléctrica. Porque imagínense, si las empresas particulares manejan el mercado eléctrico, ¿a dónde va a haber servicio? Pues donde hay dinero, donde la gente puede pagar por el servicio. Cuando se nacionaliza la industria eléctrica, se empieza a electrificar todo el país y del 50% que se tenía electrificado, ahora el 99.6% de la población tiene el servicio de energía eléctrica, porque es una función del Estado. ¿Ustedes creen que una empresa particular, Iberdrola, una empresa española, que eran como los dueños de México? Fíjense lo que nos hicieron. Una vez vino a hablar con nosotros el presidente del Consejo de Iberdrola. Estuvimos con el licenciado Bartlett y le dijimos, ya cambió esto, ya sonó la alarma y ya no pueden seguir con lo mismo. No, pero que nosotros tenemos contratos y que debemos de mantener la preferencia en el despacho
y el llamado autoabasto. Si le seguíamos con esa política, no exagero, no iba a aguantar la Comisión Federal ni este sexenio. Le iban a quebrar por completo, porque le estaban quitando todo. Ni siquiera habían condiciones de igualdad. No es que se le diera a la Comisión Federal de Electricidad las mismas ventajas que Iberdrola, no. Iberdrola mandaba y tenía subordinada a una empresa pública, histórica, como la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ya cuando me colmó el plato, le dije, miren, ya olvídese de lo que ustedes representan aquí en México. Y me va a llevar tiempo explicarle la historia de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que nosotros tenemos que defender, es nuestra obligación. Nada más les quiero decir que ustedes nos ofendieron, porque no solo sacaron esos contratos jugosos de ganancias extraordinarias, no solo eso, sino para mostrar de que ustedes mandan, porque pensaban de que México era tierra de conquista, se llevaron a trabajar a su empresa al presidente de México, Felipe Calderón, a trabajar como empleado. Y eso es una ofensa para los mexicanos. Eso nunca más. Porque está bien. Hay un dicho popular, hermano, no lo voy a repetir porque si no ese va a ser... No, esa va a ser la nota mañana. No, pero ustedes ya saben, ya, está bien, ya que estás abusando, ¿sí? Pero no lo presumas. O sea, ¿sí? No encima de que te estás imponiendo, ¿sí? Todavía actúes con prepotencia. No nos ofendas, no nos humilles. Pero esa era la mentalidad. Bueno, pues ya esto ya cambió. Ahora estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Ya hay una nueva ley. Está prohibido. Los abogados, lo voy a repetir, le llaman fraude legal al llamado autoabasto. Eso ya se terminó. Aquí nada más va a abastecer de energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad. Y sin competencia, pero en igualdad de condiciones. Imagínense, yo soy de Tabasco, ya, mi tierra, mi agua. Allá en el Grijalva, así como aquí en Nayarit, hay 4 hidroeléctricas en el Grijalva. Y con los cambios legales del modelo neoliberal, no las dejan turbinar porque no despachan la energía. Si tienen 4 o 6 turbinas, si acaso una turbina, o 4 o 6 horas al día, porque no les permiten. ¿Y por qué no? Porque estos señores decidieron que la energía que se produce con agua no es energía limpia, no es renovable. Imagínense eso.
Claro que fue un abuso todo lo que hicieron. Y ahora estamos corrigiendo esos excesos y sí queremos la competencia, pero en igualdad de condiciones. No se va a sacrificar a la Comisión Federal de Electricidad. Esta empresa la vamos a dejar bien consolidada. Estamos hablando ahora con el licenciado Bartlett, porque las líneas de fibra óptica, fíjense, hubo un gobierno con Fox, se construyeron las líneas de fibra óptica, se pagaron con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y al siguiente sexenio se entregaron 12 líneas de fibra óptica a Telefónica con otra empresa mexicana. Y como lo mencionó aquí el licenciado Bartlett, ni siquiera las utilizaron para comunicar con internet y con telefonía celular el país. No vamos a expropiar nada, ya se dieron esos contratos, se van a respetar, porque nosotros queremos llevar a cabo también los cambios por la vía legal, con un auténtico Estado de Derecho, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, un verdadero Estado de Derecho, no un Estado de chueco, como era antes, o de cohecho. Pero sí vamos a cuidar, antes de que terminemos, voy a procurar buscar el mecanismo legal más adecuado para que ya no se privatice nada de la Comisión Federal de Electricidad. Y decirles que nos van a ayudar mucho con estas antenas del periodo anterior, del periodo neoliberal. Es la creación de una empresa que se llama Altán, que se creó con inversión privada, pero también todo era truculento. Inversión privada, pero con créditos de la banca de desarrollo, o sea, de México. Nosotros les dábamos los créditos antes. Y además, si iban a construir algo, les devolvían los impuestos, les devolvían el IVA. Negocios redondos. Bueno, ¿qué pasó con Altán? Fracasó, que siempre hablan, ¿no?, de que son muy malos administradores los de las empresas públicas, que son muy buenos los administradores de las empresas privadas. Eso es relativo. Hay buenos administradores en el gobierno y buenos administradores en la iniciativa privada, y hay malos administradores y corruptos tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, ¿qué pasó con Altán? Pues la empresa fracasó porque los directivos ganaban 500, 800, hasta 1 millón de pesos mensuales. Entonces, ¿qué empresa va a aguantar así? Claro, la mayoría extranjeros que ganaban todo ese dinero. Pues fracasó Altán. Para que tengan una idea, Altán es como la empresa de transmisión. Ustedes que están en la Comisión Federal, es la que pone el tendido de la fibra óptica. No puede distribuir
es la empresa mayorista, llegó al 70%. Sí, tenemos una cobertura del 70%. Pero ya en la distribución ya solo está Altán, como Telmex y otras empresas. En las ciudades, en los pueblos, no hay esta cobertura. Y fracasa Altán y nos deja una deuda a la banca de desarrollo. Entonces, intervenimos porque necesitábamos esa infraestructura del 70%. Y ahora ya esa empresa ya es de la nación, porque tenemos el 61% de las acciones. No estamos partiendo de cero, tenemos ese 70%. Ahora, con satélite, fibra óptica y con las antenas, tenemos que ampliar la cobertura. ¿Y con quién vamos a hacer esto que nos falta para llegar a los pueblos más apartados, marginados? Y sí son marginados, licenciado Bartlett, porque decía del concepto de marginación. Sí son marginados de los beneficios del desarrollo. No es que sean marginados del desarrollo, no. Todo el pueblo de México participa, contribuye en el desarrollo. Nada más que no todo el pueblo se beneficia del desarrollo. Son marginados de los beneficios del desarrollo. Entonces, ahora vamos a llevarles el Internet. Ya saben ustedes lo que va a significar para la educación, para la salud, y ustedes se van a quedar con una gran satisfacción, como todos, de que así como sus antepasados electrificaron a México, a ustedes les tocó, tienen la dicha enorme de poder decir: nosotros fuimos los que llevamos el Internet a todos los pueblos de México. ¿Se puede o no se puede? Eso es. Y muchas gracias por todo este apoyo, también a los dirigentes sindicales. Ayer ya hablaba yo de la historia cuando estaba yo en la universidad, que estábamos nosotros en el movimiento democratizador del sindicato de electricistas, 1973, fíjese, marchando ahí por la Ciudad de México, por el centro, con un gran dirigente, Rafael Galván. Algunos de ustedes, sus papás, la gente mayor, o ustedes de repente busquen este dirigente y su historia. Tenía un movimiento que se llamaba Corriente Democrática del SUTEN. Fue opositor y ahora me da gusto porque ha pasado el tiempo, desde luego me quedó el sabor amargo de que le pegaron al ESME. Fíjense que ese sindicato era el más democrático de México, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue una infamia eso que hicieron, de desaparecer esa empresa, despedir 40,000 trabajadores. Pero ahora con el sindicato de electricistas, con SUTEN, llevamos muy buenas relaciones con los
dirigentes. Y ellos han entendido, porque además así pensamos. No se trata aquí de banderías partidistas, aquí se trata de servir al pueblo y en el caso de ellos de representarles a ustedes como lo merecen, con mucho decoro, con mucha dignidad. Y yo agradezco todo lo que hacen diariamente, porque no es cualquier cosa, no son tortas ahogadas o tamalitos de chipilín. Mantener el servicio de energía eléctrica en todo México, ¿sí? Y enfrentar huracanes, y que a más tardar en una semana ya está restablecido el servicio por ustedes. No es así, ¿eh? En otras partes, tampoco se vayan a creer mucho. Pero cuando hubo la helada en Estados Unidos, en Texas, tardaron más de un mes para normalizar la situación de la falta de energía eléctrica. Y aquí resolvimos en una semana con ustedes. Por eso, lo mínimo, no despidos, al contrario, se van a crear más fuentes de trabajo porque se le está dando su lugar a la Comisión Federal de Electricidad, no se van a cerrar plantas como era el propósito de la política privatizadora, ir cerrando plantas de generación para dejarle el mercado a los particulares. No, vamos ahora a la competencia. El mercado de la electricidad tiene que estar también a disposición de la Comisión Federal de Electricidad. No es arrebatarle el mercado con triquiñuelas, no, eso ya se terminó. Entonces, no hay despidos, va a haber más empleos, nunca el salario se va a quedar por abajo de la inflación, los aumentos siempre van a estar por arriba de la inflación, se van a mantener las prestaciones y no se va a mutilar el contrato colectivo. No iba yo a hablar mucho y me piqué, pero ya ahora sí ya termino. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. ¿Qué les parece si nos volvemos a encontrar aquí mismo cuando ya tengamos las antenas y podamos decir todos misión cumplida? ¿Les parece? Sí. Muchas gracias. Soy Filipo Beltrán con este resumen de noticias. Si te gusta el canal, puedes suscribirte completamente gratis y también te invitamos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerda, un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente domingo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.